Somos Radio, AM530. Toma aire. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Pero hacen falta voces. Hacen falta muchas voces. Y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza, porque tenemos que preparar una pueblada.
enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, 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 de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor. La felicidad, ja, 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 de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, 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 de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. Buen día. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Pueblada. Nos atrasamos unos minutitos, pero lo vamos a estar acompañando como todos los sábados hasta las 8:50 en esta queridísima Radio de las Madres. Buen día, Pri, ¿cómo andás? Buen día, Chino. Buen día a toda la audiencia. Buen día, como siempre, a quienes nos acompañan, están acá bancándonos, y a nuestro operador técnico que se emocionó con la música. Tuvo ganas de ponerle un poquito de color a esta mañana que se viene calurosita, por lo que se está viendo a las 7:10 de la mañana. Así es, estas tempranas 7:10 de la mañana. Los vamos a acompañar por la señal de la M530 o en el canal de YouTube. Somos radio haciendo Pueblada como todos los sábados, y bueno, como decía Eve cuando pedíamos esa Pueblada, tratando de explicar un poquito lo que pasa. ¿Qué semana para explicar lo que pasa? ¿Qué semana? Como siempre, cuando no, en esta Argentina de Milei. Escríbanos, cuéntenos cómo los trata esta semana, cómo los trata este fin de año. Nos pueden mandar WhatsApp al 11 3200 0530, 11 3200 0530, o en el chat de YouTube, en el chat ahí del vivo de YouTube. Y bueno, y vamos a hablar un poquito de todo, un poco de esta reforma laboral que se presentó, que se va a tratar en las extraordinarias, de lo que estuvo pasando esta semana. Tenemos una entrevista también de lujo, muy importante para poder hablar sobre esta reforma y sobre cómo hacemos una pueblada para ponerle un freno, para resistir esta reforma laboral y evitar que se sigan perdiendo derechos en nuestro pueblo. Los escuchamos, los leemos, les esperamos para seguir haciendo Pueblada en este sábado por la mañana. Pero antes de arrancar Pueblada y antes de hacer un poco un repaso de lo que fue pasando esta semana, antes de poder adentrarnos un poquito más en profundidad con lo que tiene que ver con la reforma laboral, que ha sido el tema de estos días, tenemos que decir que, como siempre, hay chivo en Pueblada, como todos los sábados por la mañana,
para presentarles algunos planes para estos fines de calorcito y de ya veranito para hacer junto a las madres de Plaza de Mayo. ¿Qué tenemos este fin de Chino? Así es, porque bueno, se está cerrando el año y se cierra el año también en el ECUNI, lo decíamos la semana pasada. Y bueno, ayer hubo jornada y hoy hay Festitap de fin de año en el ECUNI. Nos invitan a todos, todas y todes, ahí escuchamos, y quienes estén en YouTube también pueden ver la invitación que nos hacen desde el ECUNI a este Festitap, que se va a desarrollar durante el día de hoy, desde las 19 horas. Tiene un bono contribución en puerta de 8.000 pesos, que como siempre no es excluyente. Hay buffet caserito a precios populares, como todas las actividades del ECUNI. No se suspende por lluvia, así que todos más que invitados a este Festitap de fin de año en el ECUNI, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, el centro cultural, el espacio cultural de las Madres de Plaza de Mayo, que han construido allí en la Exesma, donde antes supo haber tanta muerte, tanto dolor. Bueno, Eve y las madres han decidido que sea un espacio lleno de alegría, lleno de cultura, lleno de arte, lleno de protagonismo popular, y bueno, y nos hacen esta invitación también para cerrar el año a las 19 horas, repito, el día de hoy, en la Exesma, Avenida del Libertador 8151. Hermoso plan como siempre, y nada más lindo que acompañar a las madres en estas grandes actividades que hacen en este espacio que estuvo pensado totalmente con otro objetivo, así que les esperamos, les invitamos, y ojalá que nos podamos cruzar en algún momento con alguno de nuestros oyentes en todas estas jornadas que sean en el ECUNI. Y qué lindo además arrancar la mañana con un chivo, como para pensar un plan, como para ir más o menos arrancando de a poquito la mañana, para ir preparando el mate y para poder empezar a pensar, ¿no? Cómo vamos hacia adelante en este contexto que se pone difícil a veces en la Argentina, pero que en definitiva, si se sale de manera colectiva, en conjunto, con todos los actores de la política que se necesitan para hacer una Puebla y decirle basta, al menos a este gobierno de Javier Milei. Así es, así que bueno, arrancamos Puebla. Antes de adentrarnos en estos temas, también sí, poder reflexionar, poder recordar. Esta semana también se cumplieron 40 años, el 9 de diciembre se cumplieron 40 años de aquel 9 de diciembre de 1985, en el que se dictaban las sentencias, en las que se terminaban ese proceso de juicio a la Junta durante el gobierno de Alfonsín, apenas retornada la democracia, juicios que habían iniciado en el mes de abril, y que salió la película hace poco, y bueno, mucho se ha vuelto a poner en discusión, y esta semana también salieron muchas notas, muchas reflexiones a raíz de estos 40 años, estas 4 décadas que se cumplen desde aquel juicio a las juntas, y poder traer también un recuerdo de las madres, en la voz de Eve también, de lo que fueron esos juicios a los que las madres asistieron, a los que las madres fueron a cada una de las audiencias. Allí se hicieron presentes, pero con muchas críticas también, con muchas críticas que hoy en retrospectiva son muy valiosas, pero que también hay que destacar y remarcar lo valiente y lo importante que era hacer esas críticas en ese momento, apenas retornada la democracia, y en medio de ese proceso, bueno, las madres ya con posturas muy firmes y con mucha claridad sobre lo que interpretaban y sobre lo que veían que ocurría
en esos juicios en los que solo se juzgó a las cúpulas militares, solo se juzgaron a 9 militares, no se juzgó, por ejemplo, entre ellos a Leopoldo Galtieri, y donde, bueno, como decíamos, ¿no? Las madres fueron participando, fueron asistiendo a todas las audiencias, y el 9 de diciembre, cuando se dictaban las sentencias, se dio una situación que vamos a escuchar primero de boca de la misma Eve, y después vamos a reflexionar un poquito. Nosotros habíamos dicho que el juicio en las juntas era un juicio en los estados militares, en los estados civiles, bajo la política militar, que los militares no estaban presentes, que era sin voz para que nadie supiera lo que decían, entonces era todo como una farsa, ¿no? No nos dejaban ir a todas juntas. Así que alguna vez fuimos una sola, y cuando termina el juicio, yo entré en una entrada para mí, y voy con el pañuelo y me lo quieren hacer. Me dicen que me lo tengo que sacar, porque el pañuelo es un símbolo político. Y yo le dije, no, porque los milicos están con la gorra, porque yo no puedo estar con el pañuelo. Bueno, vienen Moreno Campo y Estracera, vienen hasta donde estoy sentada y me dicen que me lo tengo que sacar. Y me lo sacan. Me lo voy sacando y yo me lo sacan. Yo tenía otro puesto acá en la bombacha. Saco otro, me lo vuelvo a poner. Cuando llegaron allá, se dan vuelta y tenía otro puesto en la cabeza. Era como la magia, ¿viste? Entonces todos los organismos se enojaron porque decían que yo me burlé, que era una cosa tan seria, yo me burlaba. Bueno, discutimos tanto, terminé con el pañuelo acá arriba. Vos mirá qué ridículo, acá arriba sí lo podía tener, pero no en la cabeza. Cuando empezaron los perdones, me levanté y me fui. Absolviendo de culpa y cargo al almirante Jorge Isaac Anaya de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, de los siguientes delitos de que fuera acusado por el fiscal. Perdón, subcomisario, señora, hágame el favor de quitarse el pañuelo, de lo contrario abandone la sala. Y bueno, era el único símbolo político que condenaba. Bueno, allí la palabra de Eve contando estos eventos de esta última audiencia de juicio a las juntas, donde, bueno, como dice en sus palabras en este video que acabamos de ver, de escuchar, la única condena finalmente era al pañuelo, ese pañuelo que no les dejaron utilizar durante ese juicio, y que Eve también, con la rebeldía, con la picaresca que la caracterizaba, bueno, se lo quitaba, y cuando se lo pedían y ni bien se daban vueltas se lo volvía a colocar, hasta que decidió, cuando inician a leer las sentencias y se inician a leer las absoluciones, algunos de los militares, decide levantarse e irse. Y bueno, como hoy lo contaban el jueves pasado también en la plaza, en lo que fue la marcha número 2487 de las Madres de Plaza de Mayo, 2487 jueves consecutivos, sin descanso, sin interrupciones, que las madres siguen marchando en Plaza de Mayo. Y bueno, contaba Demetrio que, bueno, Eve esperaba que tras retirarse del tribunal la acompañe mucha más gente, cosa que no ocurrió, pero que tampoco la inhibió de seguir reclamando por lo que sentía que era justo, y condenando también estas situaciones donde a los militares se los juzgaba parcialmente, donde había militares siendo absueltos y la única condena que se veía en el recinto era la condena al pañuelo blanco. Y bueno, después las madres continuaron
este recorrido de exigir justicia, de reivindicar la lucha de sus hijos, de ejercer, como dicen ellas siempre, ¿no? Una memoria fértil que tenga que ver con una memoria para construir un presente mejor y poder pensar en un futuro distinto, un futuro más parecido a aquel con el que soñaban sus hijos, cuyas banderas decidieron levantar, decidieron seguir persiguiendo. Y bueno, una vastísima historia de lucha que continuó tras estos juicios que no pudieron satisfacer la necesidad y el reclamo de justicia por parte de las madres, y que frente a eso decidieron, bueno, también llevar adelante sus propios juicios, y hemos hablado de los juicios éticos y políticos, esos juicios populares que llevaban adelante las madres, donde se condenaron un montón de estos actores que no han sido condenados por el sistema formal. Juicios llevados adelante por las madres, donde se condenó a los autores materiales, pero también a los autores intelectuales, a los grupos económicos que se beneficiaron con esta dictadura, con este genocidio, y a todos los sectores de poder, a Papel Prensa, a Grupo Ledesma. Bueno, una vastísima historia de juicios que también se le hicieron a los mismos jueces a lo largo de estos ya, bueno, 48, vamos para 49 años de lucha de las madres. Así que bueno, esta reflexión también y este recuerdo en palabras de Eve a raíz de estos 40 años de los juicios, de la finalización de los juicios a las juntas durante el año 1985. Como siempre, qué legado que nos dejan las madres, qué legado que nos ha dejado Eve. Y traigo esto en particular porque verla no solamente con esa fortaleza, sino haciendo algo que en ese momento era impensado, que es disruptivo, ha generado también la fortaleza en un montón de madres, por ejemplo, que han atravesado juicios en situaciones, pienso por ejemplo de casos de femicidio, donde las propias madres entran con sus remeras que tienen la cara de sus hijas, con sus propias consignas, con todo aquello que se pide que quede afuera porque dentro del tribunal no corresponde, no está bien acatado, y creo que eso es gran parte de lo que nos han dejado de las madres siempre, de decir, bueno, este lugar tiene que ser el lugar de todas nosotras también, tiene que ser la posibilidad y la fortaleza de encontrarnos y de romper con todo eso establecido que en definitiva no nos representa, no es parte de lo que somos, no es parte de lo que queremos, y cómo no tomar también este juicio histórico para poder mencionarlas, volver a traerlas, volver a sentirlas cerca y fortalecernos de cara para lo que viene, ¿no? Sí, totalmente. Primero, bueno, saludar a todos quienes están del otro lado y a ustedes también, ahora que me sumo a la mesa, pero nada, me quedo con esto último de Eve, ¿no? Si me van a pedir que me quite el pañuelo, cuando se dé vuelta voy a tener otro, y me parece que es un mensaje. Bueno, Eve, lo contabas vos, Pri, me acuerdo textual tus palabras las semanas anteriores, de que está siempre vigente, de que podemos traer cualquier fragmento acá, poner una aplicación de esas que sortea años, buscar un fragmento de Eve, lo vamos a leer y va a tener sentido hoy. Y me parece que es un mensaje, ¿no?, para nuestra generación, para las generaciones venideras también, el hecho de tomar el pañuelo y bueno, y seguir la lucha y seguir bancando los trapos como hay que bancarlos, como la bancan ellas. Se van a cumplir dentro de poco 2.500 jueves, es un montón. A veces hay que pensarlo tal cual como es, ¿no? Digo, 2.500 semanas consecutivas, con lluvia, con frío, con calor, con el clima que a ustedes se les ocurra, nuestras madres marchando, marcando sentido, rumbo, esperanza. Bueno, me parece que más allá, o sea, ustedes ya hacían un análisis muy profundo y muy político del juicio y del rol de las madres y de las diferencias con lo que se dice que sucedió en el juicio y con lo que realmente valoran las madres.
Y me parece que yo quiero remarcar esto último, ¿no? Como cuando vengan tiempos como este, como los de Milei, que buscan que las madres se quiten los pañuelos, que no estén en la plaza, invisibilizarla, bueno, tendremos que hacer mucho más lo que cuando se den vuelta o frente a ellos poner nosotros y salir a la calle y seguir luchando. Así que bueno, esta reflexión, ahí Sergio de las Heras nos dice que estaría lindo escuchar a la viejita hablando de Alfonsín. Vamos a buscarnos, no sé si llegaremos para el programa de hoy, pero vamos a traer algo para alguno de estos programas, estos últimos sábados que nos quedan del año, pero sí recordar, ¿no? También este vínculo complejo entre las madres y Alfonsín, en un momento también en el que, bueno, tras el trauma que había significado la dictadura y lo que había sido la recuperación de la democracia, había toda una... Bueno, se encaró ese proceso desde una perspectiva muy de la reconciliación, de tratar de recuperar la paz, la armonía, y en eso las madres de Plaza de Mayo siempre fueron vistas medio de reojo por seguir exigiendo, por seguir reclamando lo que consideraban justo, y que hoy, 48 años después de aquella primera marcha, y hoy 40 años después de estos juicios, siguen pidiendo. Recordemos, las madres habían levantado la bandera con mucha claridad y con mucha fuerza de la aparición con vida, aun cuando parecía una consigna imposible, si se quiere, y muchos de los organismos habían tomado la decisión de no ir tras ese reclamo, y con un pedido de justicia. Por otro lado, las madres reclamaban aquello que querían desde el fondo de su ser, y que querían desde el minuto uno, que era la aparición con vida de sus hijos, más como un testimonio político, un testimonio de una voluntad política, que como un pedido expreso de algo de lo que pudiesen tener una expectativa real que se fuese a concretar. Pero las madres nunca bajaron esa bandera, ni entraron en procesos de reconciliación en función de bajar esa expectativa. Y quizás traer a colación, como casi a modo anecdótico, a raíz de esto que comenta Sergio sobre el vínculo, la opinión de Eve, de las madres con el gobierno de Alfonsín, la toma de la Casa de Gobierno, la toma de la Casa Rosada por parte de las madres, también en el año 1985, antes de este 9 de diciembre, el 24 de junio de 1985, se cumplían además 50 años del fallecimiento de Carlos Gardel. Metemos el dato porque hoy vamos a estar hablando del aniversario, no del fallecimiento, sino del natalicio, ¿no es cierto? Uh-huh. de Gardel, y de lo que eso significa. Y bueno, las madres de Plaza de Mayo habían acordado reunirse con el presidente Alfonsín ese 24 de junio de 1985, y Alfonsín, en vez de recibirlas, cuando las madres llegaron a la Casa Rosada, se enteraron que se había ido a un homenaje a Carlos Gardel en el Teatro Colón, y a partir de lo cual las madres tomaron la decisión de quedarse en la Casa Rosada, pasar la noche allí, y hasta poder juntarse con Raúl Alfonsín. Así que eso, 1985, las madres toman aquel 24 de junio la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, y bueno, es un método que las madres después han vuelto a utilizar. Tomaron
Bueno, está la toma de la catedral en el año 96, la toma del Cabildo también en el 96, una cárcel de alta seguridad de Santiago de Chile en julio del 98, y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires también, un hecho muy importante, rechazo, en repudio a las reparaciones económicas. Cuando sale la reparación económica, durante el gobierno de Carlos Menem se toma la decisión también de que esa reparación económica, no sé ni cómo decirlo, pero que cotice, que opere en la bolsa. Entonces, sobre el acto ya sobre el cual las madres ya se habían opuesto, de ponerle precio, ponerle valor a la vida de sus hijos, y madres que, recordemos, tomaron la decisión siempre de no cobrar la reparación económica porque no estaban dispuestas a justamente esto, a ponerle un precio a la vida y a la sangre de sus hijos. Bueno, por sobre ese acto ya de por sí agraviante, encima tenían que ver cómo eso podía subir o bajar su cotización en la Bolsa de Comercio, como se ve en los canales de televisión que baja o sube la cotización de las empresas o de todos los grupos que cotizan en bolsa. Bueno, las madres de Plaza de Mayo, también en repudio a este hecho, tomaron la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Así que, bueno, un breve repaso improvisado, no lo teníamos en agenda, en hoja de ruta, pero de algunas de las cosas que hacen al vínculo entre las madres de Plaza de Mayo y Raúl Alfonsín. Así que, y bueno, y Sergio de las Heras, que nos completa el raconto diciendo que Alfonsín lo primero que hizo cuando ganó fue cenar a la casa de Mitre. Osvaldo Papaleo cuenta muy bien de quién era Estracera, memoria. Así que, bueno, nos vamos a una brevísima tanda y ahí contamos un poco lo que pasa, como decía Eve, con las noticias de esta semana. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Séptima edición de la Noche de la Cultura Popular Cristina Libre. Este sábado 13 de diciembre, 65 espacios culturales abrirán sus puertas con más de 1000 artistas en escena. Una noche de arte, de resistencia y encuentro entre tanta oscuridad.
Consulta la programación en @lanocheDeLaCultura. Entrada libre y gratuita. Argentina con Cristina. Pero hace faltan voces. En la Radio de las Madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Gino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Siendo las 7:39, volvemos con más Pueblada y hacemos un poquito de repaso de las noticias de estos días, que como siempre este país no nos deja aburrirnos. Y una de ellas es que el día miércoles 10 de diciembre, Axel Kicillof encabezó en La Plata un acto oficial por el Día Internacional de los Derechos Humanos con la participación de autoridades provinciales, estudiantes y abuelas de Plaza de Mayo. Durante la actividad se entregaron certificados a egresados de programas educativos vinculados a derechos humanos y ahí mismo Axel subrayó el rol de los organismos históricos en la defensa de los derechos y planteó el contexto político actual que exige reforzar el compromiso con estas agendas. Y para eso, qué mejor que escucharlo al mismísimo Axel de sus propias palabras y ver qué pasó en el Día de la Memoria. Nosotros a esta democracia la parimos y la forma en la que la parimos fue a través de los juicios, a través de las condenas. La verdad que fue la lucha de un pueblo. 40 y pocos años después de terminada esa dictadura, nos toca atravesar una etapa democrática y sin embargo con autoridades que quieren negar, que quieren remitir al olvido. Eso le da todavía más importancia a este acto. Nos dedicamos cotidianamente, diariamente, a convertir a los derechos humanos en una política de Estado. Es una tarea tremendamente importante porque como todo proceso histórico, como toda etapa oscura, esta, la que tenemos hoy, la que estamos viviendo hoy en el Gobierno Nacional, se va a terminar y se va a acabar. Cuando eso pase, vamos a poder decir que aunque lo intentaron, aunque hayan hecho 1000 cosas, no pudieron erradicar en nuestro gobierno y en nuestra provincia las políticas de la memoria, la verdad y la justicia. Hablábamos recién de las madres en un contexto de la vuelta de la democracia con un gobierno que finalmente no tomó la decisión de no escucharlas, de no hacerlas parte de lo que es la política pública, y qué importante que hoy podamos estar mencionando todo lo contrario, ¿no? Hacer la política de memoria, política de Estado y poder verlas a ellas participando de este tipo de actos en un contexto totalmente distinto al que mencionábamos antes. Sí, que bueno, lo comentaba Carmen también, ¿no? El jueves en esta marcha 2487, que comentó que había estado el día anterior en este acto, que lo que le había gustado, lo como que se había sentido. No pudimos pasar el archivo porque estaba medio trabado, pero bueno, también esto como parte de esta vastísima agenda de las madres, donde también participó Carmen Arias. Así es, y este jueves, este jueves 11 que Carmen estaba en la plaza contándonos esto, se dio una jornada en Plaza de Mayo con madres, abuelas y diferentes organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles en el marco de la conmemoración por los derechos humanos y la democracia. Durante el acto, se realizó la marcha y se leyó un documento consensuado que advirtió sobre la emergencia de la memoria y llamó a defender las conquistas democráticas frente a los posibles retrocesos, referentes como Estela de Carlotto
Carlotto, Tati Almeida y Adolfo Pérez Esquivel remarcaron la continuidad histórica de las luchas por los derechos humanos y vincularon estas demandas con problemáticas actuales, entre ellas la violencia institucional. La jornada contó también con la presencia de la CGT, CTA y la UTEP, que sumaron reclamos vinculados a los derechos laborales y el impacto de la situación económica sobre los sectores populares. Las organizaciones plantearon la necesidad de articular la agenda histórica de derechos humanos con los desafíos sociales presentes, especialmente en un contexto de conflictividad económica y tensiones políticas. En el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, herido en una manifestación, fue mencionado como ejemplo de la continuidad de las problemáticas de violencia por parte del gobierno nacional. Sí, fue una jornada, bueno, cayó jueves, el 10 de diciembre cayó miércoles, pero el jueves 11, bueno, estuvo esta actividad en Plaza de Mayo, también hubo muchísima concurrencia en la marcha de todos los jueves de las madres, estuvo la chilinga también, ahí tocando los tambores, y bueno, esta jornada muy rica que se vio en Plaza de Mayo, y donde también las madres nos recordaban y nos instaban a seguir yendo a la plaza, que la plaza es todos los jueves, más allá de que por supuesto hay fechas particulares donde aumenta la participación, pero donde marcaban este mensaje también, y que además va a ser muy, muy importantes. Se vienen 2 jueves muy especiales. El jueves que viene va a ser jueves 18, pero las 2 marchas subsiguientes van a caer 25 de diciembre y 1 de enero, como todo, las marchas, como no han hecho en 48 años de historia de lucha, no se suspenden por absolutamente nada, por lluvia, trueno, festividades, feriados, lo que sea. Estos jueves no van a ser la excepción, pero bueno, sí va a ser importante poder acompañar en la medida de lo posible también en estas fechas, como todos los jueves. Camino también, como comentaba Gasti, creo, hace unos minutos, a las 2.500 marchas, que además van a caer ahí cerquita, no me acuerdo si 1 o 2 semanas antes del 24 de marzo, así que también otra jornada cargada de simbolismo que tendremos por delante. Además, esta semana en Argentina, me gusta como ese titular, esta semana en Argentina, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, informó que en noviembre de 2025 la inflación mensual fue del 2,5%, mientras que la variación interanual alcanzó el 31,4%, con un acumulado del 27,9% en los primeros 11 meses del año. Este aumento fue impulsado principalmente por los rubros de vivienda, servicios públicos, transportes y alimentos, y representa una aceleración respecto a meses previos, lo que evidencia la persistencia de presiones sobre el costo de vida de los hogares argentinos en un contexto económico de altísima volatilidad de precios. Momento de pensar también, ¿no? Donde nos hablan de que la inflación está siendo muy baja y haciendo como toda una comparativa con gobiernos anteriores. En realidad estamos viviendo una situación donde cada vez la situación y el costo de vida se ve mucho más complejo, llegar a fin de mes, poder pagar el transporte para ir a laburar. Entonces, frente a eso también, a veces los números siempre son importantes, pero también es importante poder entender desde dónde se manifiestan en la vida real, ¿no? Absolutamente, y la inflación, por supuesto, siempre en sí misma es un problema, y no hay inflaciones buenas, pero sí hay inflaciones peores que otras, y remarcar siempre que esta es una inflación en contexto de recesión, en contexto de pérdida de puestos de trabajo, de achicamiento de la economía. Entonces también una inflación que agrava muchísimo la situación, porque además, básicamente, como primer punto de partida, la inflación de los precios corre por un lado, y los salarios no van a ese ritmo. El gobierno de Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso. El presidente firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias del Congreso, que se extenderán del 20 de enero al 21 de febrero. El periodo ordinario de sesiones se inicia el 1 de marzo y finaliza el 30 de noviembre.
cuando el Parlamento entra en receso, el Poder Ejecutivo puede convocar a extraordinarias y tiene la facultad de establecer cuáles son los temas a tratar y la extracción de ese periodo. Los temas a tratar serán la eliminación de las PASO, ficha limpia, juicio de inocencia, ley antimafia y el pliego de Ariel Lijo Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema. Bueno, un gobierno que también está buscando los vínculos con las cámaras, ¿no? Los armados de estos bloques, de estos conseguir estos 129 votos en diputados, entendiendo que, bueno, hoy Milei tiene la primera minoría con 94 diputados, y buscando estas negociaciones con las provincias y con sus representantes para poder, en estas sesiones extraordinarias, adelantar procesos y votaciones de cara a los 2 años que quedan de mandato. Qué detalle importante esto que mencionás de los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla, porque ya han hecho el intento de tratar los pliegos y eso no funcionó. El Senado rechazó esos pliegos sabiendo que no estaban en condiciones para poder ser parte de la Corte Suprema, y la insistencia de este gobierno deja algo muy en claro, y es la necesidad que tienen de seguir fortaleciéndose dentro del Poder Judicial. Entran en discusión también estas semanas, en este periodo extraordinario, la reforma laboral, y vamos a profundizar más tarde en la entrevista que tendremos para cerrar el programa, y vamos a estar hablando un poco de eso, pero sí remarcar, ¿no?, esta reforma laboral hecha a la medida no de los trabajadores, sino del empresariado argentino, y vamos a repasar algunas de las cuestiones que involucra, una de las cuestiones que busca instalar. Hemos hablado del banco de horas. Siempre, ¿no?, como la reforma y estos textos plantean las cosas como cuestiones de acuerdos voluntarios o de las dos partes. Siempre importante recordar que, por supuesto, un acuerdo entre dos partes, donde una es la parte empleadora, la que tiene la posibilidad de despedirte, de ofrecerle el trabajo a otra, y la otra parte es el trabajador. Por supuesto, de voluntario para el trabajador tiene poco, porque es un acuerdo que no se da sobre una base de igualdad en la correlación de fuerzas. Entonces estas decoraciones, estas ornamentaciones que se le pone al texto de estos proyectos caen en saco roto. Pero bueno, repetimos, está el banco de horas que básicamente lo que permite es la posibilidad de acomodar la extensión de las jornadas laborales, no en función de lo que debiera durar la jornada de un día, sino que, bueno, las horas que no hiciste un día las haces otro, y todo eso a disponibilidad del empleador. Básicamente lo que significa es que cuando el empleador necesita que te quedes unas horas más, no hay pago de horas extras. Habla también esta reforma de el fraccionamiento de las vacaciones con un mínimo de 7 días. Una cosa muy grave que plantea, que es que los convenios colectivos de ámbito menor, dice el articulado del proyecto, prevalecerán por sobre los convenios colectivos de ámbito mayor, es decir, un convenio específico dentro de una empresa o de una negociación particular, prevalecen por sobre los convenios colectivos de trabajo de todo el sector y a nivel nacional, invirtiendo el rol que tienen justamente estos convenios, ¿no? Por ejemplo, la paritaria nacional docente se negocia durante mucho tiempo, tras lo cual se va a negociar en las paritarias provinciales. Ahora bien, las paritarias provinciales toman de referencia a la paritaria nacional docente como un piso para llevar a cabo sus respectivas negociaciones. Bueno, lo que dice este artículo es que un convenio particular puede prevalece por sobre el convenio mayor, es decir, puede dar por tierra con los pisos logrados, conquistados en las negociaciones sectoriales o nacionales. Hay una reducción de las contribuciones patronales del orden
del 3%, la creación de un fondo de asistencia laboral, la extensión del periodo de prueba. Se puede extender el periodo en el que un trabajador se considera a prueba y en el cual además se lo podría despedir sin preaviso durante este lapso. Entonces, mientras estás en periodo de prueba se te puede despedir y además se estira el tiempo que tu empleador te puede tener en esta forma de vinculación laboral. Y una cosa muy grave también, que es que se carga del lado del trabajador la responsabilidad de denunciar si la vinculación laboral en la que se encuentra es en situación de informalidad. Es decir, si me contratan en negro, el Estado, con este proyecto de ley, el Estado asumiría que era mi responsabilidad denunciar que estoy contratado de esa manera, y si hago un reclamo posteriormente y yo no había hecho el reclamo, la denuncia oportunamente cuando inició el vínculo laboral de que me tenían en negro, después no tengo posibilidad de reclamar por sobre todo ese periodo en el cual no cobré, no tuve aportes patronales, no cobré, no se me hicieron aportes para la jubilación, para la obra social, etcétera. Lo cual también, nuevamente, no se trata de si está bien o mal que el trabajador sea el que tenga que hacer el trámite de reclamar que está en situación de informalidad, sino de lo que se trata es que en estos vínculos donde la correlación de fuerzas es dispar, si el empleador te propone un trabajo en situación informal, se te ofrece un trabajo en negro y vos necesitas aceptar, decir que sí para cobrar ese ingreso, naturalmente hay muchos desincentivos para que el trabajador vaya a hacer el reclamo en el momento en el que está accediendo al trabajo de che, me están contratando en negro. Así que bueno, algunos de los artículos de esta ley se limitan las asambleas también. A los trabajadores que participen en asambleas se les descuentan, no se les computan esas horas, las horas que hayan participado en las mismas a la hora de cobrar el salario. Se prohíben las huelgas, se amplía la gama y el espectro de actividades consideradas esenciales y un apartado también sobre trabajadores de plataformas, los delivery de comida, los choferes de Uber y de ese tipo de aplicaciones, en los cuales el articulado también de este proyecto de ley insiste y remarca y reitera constantemente que se trata de prestadores independientes, no reconoce ninguna vinculación laboral ni de tipo de dependencia, sino que los plantea como prestadores independientes, lo cual imposibilita después posteriormente cualquier tipo de reclamo o acción tendiente a generar que las condiciones de trabajo de esas personas que pasan muchísimas horas prestando servicios para esas aplicaciones, para esas empresas, puedan ser reconocidos en tanto trabajadores de la misma, porque básicamente a partir de su fuerza de trabajo las empresas que median ese servicio generan o se llevan riqueza, pero este vínculo laboral no está reconocido y se lo plantea como prestadores independientes. Sí, Chino, tal cual. Bueno, cada palabra que vos nos contabas, estas sesiones extraordinarias del mes de diciembre se van a dar desde el pasado miércoles 10 hasta el 30 de diciembre, porque además de la modernización laboral, la reforma laboral camuflada,
Se van a tratar otros 6 proyectos, entre los que se destaca la ley de presupuesto y la reforma del Código Penal, que mientras vos relatabas estas modificaciones del derecho a huelga, sabemos que este es un gobierno que ya ha intentado a través de DNUs criminalizar el derecho a huelga. También la reforma del Código Penal es algo que se pone latente y que empieza a generar especulaciones en caso a lo que va a suceder. En esto que charlábamos antes de la composición de la Cámara y de lo que está buscando Javier Milei con el adelantamiento de estas sesiones extraordinarias, están pensando en una sesión del 23 de diciembre en el Senado para poder votar y conseguir la media sanción de esta reforma laboral, una sesión que está complicada por los plazos formales que tiene el Senado para poder llevarla adelante, y por su propia interna con Victoria Villarruel, que debería garantizar que esa sesión se dé, además de que por su fuerza propia no consiguen los votos necesarios para la aprobación de la misma. Así que se está hablando de una posible sesión del 23 de diciembre u otra el 30 de diciembre, último día de este año, para poder conseguir esta media sanción. Un gobierno que está haciendo todas sus apuestas a que esto salga antes de fin de año, para además de con la ley de presupuesto, la reforma del Código Penal, la ley de glaciares, entre otras, arrancar un 2026 con una Argentina mucho más diezmada económicamente y obviamente en el sistema laboral totalmente rota y a la deriva. Así es. Ese repaso de noticias de la semana. Tenemos fútbol hoy. Así es, tenemos fútbol en el día de la fecha. Debo darle, porque uno tiene que poner la cara y reconocer, debo darle las felicitaciones a los hinchas de la Academia Avellaneda por el triunfo del otro día, que hoy se van a estar enfrentando a las 21 horas en Santiago del Estero contra Estudiantes de La Plata. El equipo Pincharrata y la Academia van a estar jugando la final de la Liga Profesional Argentina, de este torneo clausura, del que ya se consagró campeón Rosario Central por tabla anual. Se juega en Santiago del Estero porque hay una propuesta de la AFA de llevar las finales a los estadios de las provincias de Buenos Aires. Se ha jugado River este año contra Talleres, la copa esta que ganó Talleres en Córdoba. En este caso se juega en Santiago del Estero por una idea de la federalización del fútbol y llevar los partidos importantes de nuestros torneos a diferentes provincias, como casi siempre es el caso de Córdoba y Santiago del Estero, por la cantidad de entradas que pueden entregar dichos estadios. Recordemos que en el Madre de Ciudades hay aproximadamente una venta de 30.000 entradas, lo cual genera obviamente mucha demanda de hoteles, de casas, de departamento en Santiago del Estero, que ya de por sí es un lugar que tiene poco, ofrecimiento turístico en cuanto a la capacidad hotelera, y que también se encontró con que se está llevando adelante un torneo internacional de hockey en la provincia, lo cual va a haber muchas provincias cercanas que también van a recibir a los hinchas de Racing y Estudiantes para alojarlos. Recordamos, como decíamos recién, hoy 21 horas se va a estar llevando adelante la final del torneo clausura. ¿Cómo te preparas, Pri? No estoy preparada para nada. Solo voy a decir eso. Bueno, con ese testimonio de Priscila Melnik, hincha de Racing del piso de Pueblada, nos vamos una brevísima tanda y volvemos con más Pueblada. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Melnik. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú.
En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente ¡wow! ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Los sábados a la mañana en la radio de las madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. Horas 6 minutos, volvemos con Pueblada. Vamos a hablar, como anticipamos un poco, suena a manada y a querer llevarme algo de protagonismo. Pri Menlik nos trajo algo preparado sobre lo que decíamos antes, ¿cómo es? Día Nacional del Tango. Día Nacional Igual del Tango, vamos a charlar entre todos. de Marco Natalicio Gardel. Vamos a hacerlo de manera conjunta. No me dejen sola en esta. Veremos. Pero antes, sí, agradecerle a Tomás Araví, que se acaba de acercar acá al piso de la radio, a los estudios de nuestra 530, la radio de las madres, para acercarnos su libro, Tiempo de Lobos, editado por Coligüe, una persecución atrapante ambientada en Europa durante los años de la dictadura militar argentina, novela policial pionera publicada en 1979 sobre los desaparecidos, que va a estar hoy en la Exesma, nos decía también, en el marco de actividades y eventos organizados por hijos allí, así que bueno, nuestro agradecimiento y bueno, mayor de los éxitos. Vamos a ver si podemos sortear uno. El sábado que viene, no llegamos hoy porque tenemos que armar el sistemita, pero sábado que viene o en estos programas sorteamos este libro que con tanta generosidad nos dejó aquí en Pueblada, para sortearlo y que se lo lleven ustedes. Qué tremendo. Además, es una buena propuesta para arrancar el verano leyendo.
haciendo lecturas. Bueno, muchas gracias. Y bueno, para ir arrancando un poco, primero contarles, porque ahí el chino dijo, bueno, vamos, es como muy amanada y demás, pero la idea de que podamos charlar un poco sobre el Día Nacional del Tango que se da en nuestro país el 11 de diciembre, tiene que ver con repensar un poco sobre nuestra cultura y para eso tenemos que hacerlo de manera conjunta. Así que primero traigo un disparador así rapidito, sin pensarlo tanto, para ustedes dos y que de paso nos lo cuenten los y las oyentes en el chat y en el WhatsApp. No me quemé. Y es... no, y es, si yo les digo tango, ¿a qué les resuena? O sea, lo primero que se les viene a la cabeza, ¿qué es? Sea una canción, sea un concepto, sea una persona, ¿qué se les viene a la cabeza? O no se les viene nada, también está bien. Mis viejos escuchando en la cocina de casa. Bien. Bueno, se me vinieron dos cosas a la cabeza. Lo primero, y no es por chupamedias, pero mi compañera por su nombre tiene el nombre Malena. Malena canta el tango. Me dejaste re mal parado. Mi hermana es Malena también. No, pero otra cosa que pensé automáticamente es en la tipografía tradicional de la capital federal de los lugares. El fileteado porteño. Ok. Son las dos cosas que se me vinieron a la cabeza. Bien. Y tiro el mismo disparador para la audiencia, para que nos lo cuenten en mensaje, a qué se les viene en la cabeza cuando se menciona la palabra tango. Y esto tiene que ver con que hubo un momento donde se instaló un preconcepto de que el tango era un baile, una música que estaba pensada para las grandes élites. Y un poco la idea de eso es romper con este esquema que, todo lo contrario, en principio, primero que nada, cuando hablamos del Día Nacional del Tango nos referimos a el día que se conmemora el nacimiento de Carlos Gardel, quien fuera el hombre más conocido del mundo del tango, no solamente de nuestro país, sino del mundo, quien ha exportado a Europa y a muchísimos otros lugares del universo la gomina, ¿se dice? ¿Al peinadito? ¿Se dice así? Gomina creo que es el producto. Gomín. Mi vieja le decía así. Bueno, todos entendemos igual cuando decimos Gardel, el peinado característico, y él ha sido quien lo ha llevado a lo largo del planeta con su música. Y cuando hablamos de tango, en realidad tendríamos que hablar de, en principio, cómo nace, cómo surge y además por qué se termina dando esta construcción de que supuestamente era para unos pocos, cuando en realidad lo primero que tenemos de tango, si quieren podemos poner la foto que pasé a producción, lo primero que tenemos de tango es una imagen que surge en relación a la inmigración que se da a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en un contexto donde había mucha pobreza urbana, mucha explotación laboral, mucha desigualdad en general, en un contexto donde Buenos Aires era una ciudad que empezaba a crecer mucho, pero que al mismo tiempo ese gran crecimiento se daba en un contexto difícil, ¿no? Que dejaba a muchas personas afuera y donde se encontraba mucha variedad de culturas, ¿no? De distintas personas, de distintas nacionalidades que se encontraban en los famosos conventillos haciendo lunfardo, haciendo distintas cuestiones que tienen que ver con la generación de alguna forma de esta parte cultural tan importante de nuestra historia. Y para quienes no están en YouTube, lo que estamos viendo ahora es una imagen muy, muy clásica de algunos hombres bailando en el agua, bailando tango, porque también en algún momento, así como se decía que era para las grandes élites, se mencionaba que era un baile exclusivamente sensual, romántico entre hombres y mujeres, y los primeros comienzos que tenemos son varones bailando tango entre sí, así que siempre está bueno volver a traerlo y pensar primero de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Entonces decíamos que surge el tango a esto, ¿no? A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con el nacimiento también de Carlos Gardel en ese momento, fines del siglo XIX, y él en particular es una persona que, bueno, nace también, ¿no? Con primero que hay una idea de Gardel que es argentino, es uruguayo, es francés, bueno, eso no está muy bien sabido. Lo que sí se sabe seguro es que él se ha reconocido argentino a lo largo de su vida y ya está, es argentino, punto. Así que lo vamos a dejar ahí ese tema, no hay mucha más discusión, aunque viene... ¿Argentino e hincha de Racing? No, bueno, ya ahí te tendría que estar mintiendo, pero... Porque para sumarlo, la academia lo tiene como figura. Eso ya no lo terminé de investigar y me estás haciendo quedar mal. Pero lo podemos terminar de ver para dentro de un ratito. Y... Carlos Gardel, persona que ha vivido durante toda su vida en el barrio de Abasto con su madre, también en una situación de conventillo, en una situación también donde
lo primero que tiene de acercamiento a la cultura es los teatros que empezaban a surgir sobre Corrientes y la posibilidad de ir a conocerlos a partir del trabajo, ¿no? Una cuestión de un pibe que, a cambio de entradas para ir a los shows que se hacían, podía trabajar dentro de ellos. Y un pibe que además se conoce en el tango a partir de los bares del puerto, el tango que aparece también en los cabarets, en los patios compartidos, y lo importante que tiene y por qué en realidad las élites no querían al tango es porque mencionaba una realidad cruda, una realidad difícil, y era algo que no estaba bien visto para las personas de la alta sociedad, empezar a hablar de estos temas que tenían que ver con la inmigración, con la pobreza, con las dificultades de la vida en general. Y el tango, por el contrario, lo que hace es visibilizar todo esto que surgía, y es un tipo de música sumamente política, ¿no? Que lo que nos va mostrando son los cambios de épocas, nos va mostrando la posibilidad de conocer, bueno, qué era lo que le pasaba a esas personas que venían quizás de la inmigración europea o que vivían acá y que estaban en ciertas situaciones en particular, pero después con el paso del tiempo, cómo de alguna manera va creciendo la música y cómo también va creciendo la posibilidad de las personas de conocerla, de entenderla, de escucharla, de ser parte, todavía en un contexto donde no existía el CD, no existía el disco de pasta, no existía nada de todo eso que hoy conocemos nosotros, donde, bueno, la música que se escuchaba era la que podías escuchar en vivo, no más que eso. Dicho todo esto, en Argentina empieza a surgir ya con los años 20, cuando el tango empieza a estar mucho más popularizado, una cuestión de que bueno, se empieza a masificar, Carlos Gardel se empieza a ser muy conocido, empieza a poder tener giras, se genera un dúo también con Razzano, y ya que estamos en radio, ya yendo en los años 20 a la cuestión de la importancia de la masificación que empieza a tener la música de nuestro país en distintos lugares, vieron que hace un tiempo hablábamos de la primera transmisión radial de Argentina, que se había cumplido un aniversario en agosto. Bueno, después de esa primera audición radial que se pudo dar de Los Locos de la Azotea el 27 de agosto de 1920, imagínense que en el 2024, iba a decir, nada que ver, en 1924, o sea, 4 años más tarde, Gardel y Razzano hicieron por primera vez una transmisión especial desde la Radio Splendid, una de las primeras de nuestro país, y así también lograron que más personas pudieran llegar a conocer esta música que hacían. Y voy a hacer un pequeño parate para tomar agua. Está muy bien, está muy bien. Qué tremendo. Nada, todo lo que estás contando, cómo se fue generando. El hecho de solo poder escuchar música si la escuchás en vivo y de repente tener la posibilidad de pasar, escuchar y decir, bueno, todos tenemos esa banda, esa música, esa canción que nos marcó. Digo, bueno, encontrarte con alguien cantando y decir, bueno, ¿cómo lo vuelvo a escuchar? Todo lo que estás contando, la verdad, es atrapante. Imagínate que además, cuando Gardel empieza a grabar sus primeros discos en 1917, por ahí más o menos, estamos hablando de que la apuesta a generar un disco, la apuesta a generar un material que quede, era irrisoria, no tenía sentido, y él ha hecho mucha composición de distintas canciones y ha cantado mucho, y se dice que ha hecho hasta 900 canciones a lo largo de su vida, lo cual es un montón. Una locura. Y todo esto se da de nuevo, ¿no? En un contexto donde ya con la década de 1920, los famosos años locos que se decía de esa década, con esto, ¿no? Con la masificación de la música, con la masificación del tango en particular, y ya terminando con esa etapa, ¿qué sucede en nuestro país? Bueno, el golpe de Estado que derroca a Irigoyen en 1930 y esta década también tan oscura que se da de golpes de Estado, donde el tango lo que hace es empezar de nuevo, ¿no? A decir lo que estaba sucediendo en el país, a poder manifestarlo. Y otra vez eso molestaba, ¿no? Porque generaba resquemores, porque las personas de la alta sociedad ya empezaban a escuchar tango, entonces volvía a aparecer esta cosa de que esto no debería suceder, no tendríamos que estar hablando de esto, y mucho menos cantarlo, mucho menos visibilizarlo de esta manera. Y
Y frente a toda esta situación, los distintos cantantes de tango, no solamente, bueno, Gardel es como el más conocido y por el cual festejamos este día, pero más allá de él, Enrique Santos Discépolo, también se suma Astor Piazzolla, todas esas personas que empiezan a mostrarnos el tango no solamente desde el lugar de lo romántico, de la ausencia y demás, sino también desde la situación social y política que estaba sucediendo, son los que nos empiezan a marcar de alguna manera la situación del momento, no tan amarga y tan complicada. Pero no todo es tan terrible. Ya en la época de 1940-1950, con el peronismo, el tango alcanzó un auge. Y acá vuelve a aparecer el resquemor con las altas clases sociales. ¿Por qué? Porque en ese momento el Teatro Colón pasaba orquestas grandes que eran de música clásica. Y con el peronismo el tango empezó a entrar de manera más fuerte al Teatro Colón y a los grandes lugares del espectáculo. Y eso generaba un poco todavía de cosa, ¿no? Capaz que no sé, que no está bueno. Y a los jóvenes de la oligarquía les gustaba, porque veían algo más movido, más divertido. El tango se venía además repensando, reformulando respecto a sus sonidos, a las formas de hacerse. Y estuvo en un gran auge para marcar la cultura nacional popular. Imagínense que en los 40 afloraban los salones, ¿no? Las milongas, los espacios para poder bailar y conocer de la música del tango, y en ese momento el Sindicato Argentino de Músicos tenía repertoriados en todo el género musical incluido a 6.700 músicos en 1947 y a más de 500 orquestas en un país de, en ese momento, casi 16 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de un número gigante para tener este censo de músicos. Ya con la dictadura del 55 ya conocemos un poco más esto de historia reciente, de la censura de la música en general, después con los 70 también, cómo se fueron prohibiendo letras, palabras, músicos, cómo se vació el contenido social de la música en general para no poder marcar esto, ¿no? La incomodidad que se planteaba sobre la verdad de lo que sucedía. Y sabemos, ¿no? Lo hemos visto también con otros cantantes más, quizás más cercanos a la actualidad, durante el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar, donde también, ¿no? No solamente el tango, sino un montón de otros artistas, de otros géneros musicales han quedado arrinconados. Pero de todas formas seguía hablando de ausencias, de pérdidas, de barrios rotos, de todo lo que sucedía socialmente en nuestro país. Y todo eso es algo que nos marca socialmente, nos marca como cultura, nos marca como país y nos marca también la necesidad de poder reivindicarlo. Porque actualmente hay un montón de lugares donde se puede ir a escuchar, donde se puede ir a bailar, donde se puede ir a ser parte de todo esto. Pero también hay una cosa todavía medio instalada de que quizás no cualquiera puede hacerlo, ¿no? No cualquiera puede escuchar esta música y entenderla, no cualquiera puede escuchar esta música y bailarla y hacerla parte de lo propio. Y la idea es también poder pensarnos como cultura popular que todo esto, como es parte nuestra, como es parte de nuestra historia, como es parte de nuestra verdad también y de todas las visiones de la realidad que podemos tener sobre nuestro país, son posibles, son escuchables, son vivibles, son bailables, son parte de todo eso que necesitamos. Y así como cuando hablamos de la importancia de bailar chacarera en la escuela, por ejemplo, o de escucharla y de conocerla, también tenemos que poder mencionar esto como una responsabilidad de ser parte de nuestras raíces y de hacerlas partes también de nuestro presente y de nuestro futuro, porque han marcado no solamente a nivel social e histórico, sino que también nos marcan de manera cultural respecto a frases que todavía hoy seguimos diciendo, a canciones que escuchamos en películas y que son parte muchas veces de momentos de nuestra vida que quizás no los registramos porque aparecen tan normalizados que están ahí. Y hablando de esto, de la importancia de poder reivindicar la cultura del tango hoy, algo que traje, me animé hoy y traje lo siguiente, es pensarnos también en nuestra posibilidad de agentes de cambio y también de agentes de participación colectiva, y es lo siguiente. Hoy cuando pensamos en hacer parte de esta cultura popular, tradicional y real y cercana y verdadera, también tenemos que hacerla parte respecto a la importancia que tiene socialmente para nosotros y para nosotras a la hora de
conocerla, ¿no? En el caso particular del baile, el tango no es solamente el espectáculo que vemos quizás en Plaza de Mayo, por ejemplo, que hay mucho, o en algún lugar de recorrido como el Caminito o lo que sea, sino que también es la expresión cultural de encontrarnos y abrazarnos para ser parte de uno del otro, y eso hacerlo real en una canción. Y para esto, más que decirlo yo, me parecía mejor escucharla a una persona que lo siente, que lo hace parte de su vida cotidiana, que es Lucía Villagra, que ella es hija de María Fernanda Noguer, que fue desaparecida en la última dictadura cívico-militar. Lucía es recuperada y ha sido criada por su abuelo materno. Y Lucía hoy, además de todo eso, es profesora de tango y es mi profesora de tango, así que me tomé el atrevimiento de pedirle un audio para este programa y poder escucharla a ella y que nos diga un poco sobre cómo se vive el tango de manera más social. Soy Lucía Villagra y me dedico a enseñar a bailar tango. Bailo hace 30 años y enseño hace 23. Me acerqué al tango por curiosidad y terminó siendo un espacio donde podía ser yo sin vergüenza. Había sido criada en un ambiente muy conservador de clase media alta, en donde las apariencias y las formas eran fundamentales para poder pertenecer al ambiente. Pero yo había nacido biológicamente de dos personas que se habían rebelado contra todo eso. Sentía una contradicción y un malestar muy muy fuerte adentro mío. Pero descubrir el tango fue descubrir un lugar en donde las apariencias no importaban. Lo único que importaba era bailar, disfrutar y conectarse. Hoy, la intención de lo que ofrezco tiene que ver con eso, con dar un espacio donde podamos valorar algo que creamos nosotros, los argentinos, que es el tango. Un espacio donde cada uno pueda ser quien es. El tango nos acepta a todos, no le importa la clase social, ni la edad, ni la identidad de género, solo le importa que lo escuches y que lo interpretes con tu cuerpo como si fueras un instrumento musical. La temática de sus letras es variada, es mentira que es un bajón. Hay algunas que son románticas, otras alegres y otras juguetonas. Y como decía el polaco Goyeneche a su sobrino nieto, crece, pibe, crece, el tango te espera. Un abrazo, feliz Día del Tango. Bueno, la escuchábamos a Lucía Villagra, entonces yo recomiendo efervescentemente sus clases porque ella es muy amorosa, es muy dulce a la hora de explicar y tiene mucha paciencia para quienes no hayamos hecho nunca nada de danza en nuestras vidas. Y con esto lo que quiero traer es la importancia también de poder repensarnos, ¿no? Porque constantemente se nos habla del olvido y de la necesidad de dejar pasar ciertas cosas y de que todo ya fue y de que nada nos importa y de que sigamos adelante como si fuera que nuestra cultura y nuestra historia como argentinos y argentinas no vale nada, y todo lo contrario, la verdad. Digo, estamos en un momento donde más que nunca tenemos que seguir reivindicándolo, hacerla parte de nuestra realidad cotidiana, de nuestra posibilidad también de pensarla y de nuevo, ¿no? De volver a esas letras que quizás, como hablábamos de hace un rato más temprano, de que hay muchos discursos de que son reales y que son concretos de nuestra vida de hoy. En las letras quizás de la música que han pasado hace 100 años estamos hablando de lo mismo que nos pasa hoy con la reforma laboral de Javier Milei. Así que eso podemos decir un poco sobre el Día Nacional del Tango y la importancia que tenemos también como país de seguir reivindicándolo. Y al Chino y Gasti, en algún momento, nada, los tendré que hacer bailar. Estoy para comenzar por poder ir a verte, poder ir a ver una obra. La verdad que, bueno, me sentí un poco reflejado con esto que decías vos, de que a veces el tango uno lo encuentra con tan lejano, tan complejo, yo no lo voy a poder disfrutar, no lo voy a entender. Y quizás por militante, por necio, por esta idea de la argentinidad que tenemos, ¿no? De decir, bueno, esto es nuestro, me tiene que gustar, o por lo menos lo quiero conocer. Se me dio de escuchar a algunos artistas, a Gardel, algunos otros, de hecho no conozco mucho como para poder nombrar, y poder conocer algunas canciones y llegar a disfrutarlas. Hay algo ahí con el tango que
que yo siento que como que te desafía, como que no sé si te voy a gustar a la primera, pero date la oportunidad de escucharlo y tiene su magia, obvio que tiene su magia y es increíble. Y bueno, para completar lo que decías recién en modo de chiste, dado que vos estás haciendo la columna sobre este tema y sos hincha de Racing, recién hablábamos de eso, en la cancha está Alan, y los oyentes me podrán corregir, no sé en qué tribuna, no sé cómo se llama, pero está la estatua de Carlos Gardel, reconocido o por lo menos identificado como hincha de la academia, lo cual ante los queridos uruguayos y los otros que nos quieren competir con Gardel es un puntito más para nosotros. Y también recuerdo, como para contarlo, estaba en su momento la estatua de Néstor también, del otro lado, como mirándose, y después el gobierno de Macri, a través de la Previde, que es un organismo que lo que debería hacer es controlar la violencia en los partidos, dijo que eso incentivaba la violencia y la quitaron. Pero bueno, nada, un datito de color. Y linda la reflexión que traes también sobre, capaz que a la primera uno no se encuentra con esta música, pero si le das un poquito más de chance, probablemente te sientas mucho más reflejado de lo que pensabas. ¿Chino? ¿Qué querés sumar a tu reflexión después de este ratito de charlar sobre tango? No, hermoso, Pri, te debo una... Además, Pri es una militante del tema, no solo viene acá, los pone muy bien, sino que siempre está instándonos a que la acompañemos, que vayamos a alguna milonga, o lo tenemos que ir. Vamos a ir. Estamos en deuda. Bueno, lo dijeron en vivo, ya está. O sea, hay testigos. Estamos comprometidos. Así, además, se cruza todo Capital Federal, se va hasta La Plata para que podamos ir con ella y aún así somos gente que duerme temprano, Pri, nosotros. Pero bueno, creo que Gustavo Hoffman tiene algo para ofrecernos para... Se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja
que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Séptima edición de la Noche de la Cultura Popular Cristina Libre. Este sábado 13 de diciembre, 65 espacios culturales abrirán sus puertas con más de 1000 artistas en escena. Una noche de arte, de resistencia y encuentro entre tanta oscuridad. Consulta la programación en @La Noche de la Cultura. Entrada libre y gratuita. Argentina con Cristina. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Viento a favor. Noticias, información, premios. Viento a favor. Con Quique Alcoba. Los sábados a las 13. AM 530. Somos Radio. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 8:34, volvemos con Pueblada. Vamos primero a mandarle un agradecimiento a Luchi Villagra, cuyo audio escuchamos hace unos minutos y que nos escribió al chat. Otro saludo para Patricio, para Juan Patricio, un leal de las madres, un leal de la plaza. Si vas un jueves, el peor jueves en el que puedes ir, si no va nadie, vas a encontrar a las madres y lo vas a encontrar a Patricio. Así que un saludo para él. Y para Sergio de las Heras también conseguimos un fragmentito, vamos a escuchar ahora nomás, sobre Eve y Alfonsín, para complementar lo que escuchábamos hace un rato sobre lo que habían sido los juicios a las juntas y toda la historia esta de Eve con el pañuelo, que se lo hacían sacar y ella se lo volvía a poner, y se lo hacían sacar y ella se lo volvía a poner, y se lo hacían sacar, se lo volvía a poner. Y bueno, cuando leyeron las sentencias y sobre todo cuando se leyeron las absoluciones, Eve decidió con mucha coraje y con mucha consecuencia entre su pensamiento, su acción, lo que decía desde hace 50 años y lo que continúa diciendo hasta el último de sus días, se levantó y se fue. Vamos a escuchar el audio de Eve hablando sobre esto. Nosotros sabíamos ya que Alfonsín no iba a hacer nada porque él creó una ley, la ley 22.079, donde decía, la hizo con otro abogado que se llamaba Amadeo. Esa ley decía que cada desaparecido que por 6 años no había sido visto, estaba muerto. Nosotros dijimos, ¿quién es el padre que está muerto? ¿Quién los mató?
Entonces dijimos, ¿qué va a hacer Alfonsín si ya antes de entrar hace esa ley? Y ya empezamos a ver que el pedido que él le hacía a las Fuerzas Armadas era con un papelito que no tenía ninguna importancia, y las Fuerzas Armadas le devolvían el mismo papelito. Decía, aquí no tenemos ningún desaparecido. Entonces era todo como una mentira. Alfonsín después le fue mal por otras cosas, por la economía, por lo que no hizo, y bueno, y muy consciente de lo que hacía, que era lo que le había prometido a los militares, obediencia debida y punto final. Y así anuló todo lo que se podía hacer. Hizo un juicio muy ostentoso, donde no se condenó, donde me obligaron a sacarme el pañuelo, y yo decía que no. Y bueno, cuando dieron la primera absolución, las únicas que nos levantamos de la sala fuimos las madres. Nos retiramos. Allí las palabras de Eve sobre estos inicios del gobierno de Alfonsín y sobre este juicio a la Junta y esta sentencia de la que se cumplieron 40 años y de la que hablábamos hace un rato en el inicio del programa. Y así que bueno, ahí completito para Sergio de la Cera, que nos ayudó mucho a construir el programa del día de hoy. Y un saludo a Lautaro también, capo Lautaro de Parque Chacabuco, un abrazo muy grande, que nos dice: buen día, los quiero, la semana muy pesada, última de clases para les pibis de la escuela. Y sí, un diciembre que se está haciendo largo, de un año que se está haciendo largo y muy duro, y un diciembre que es históricamente también, si hablamos de las madres de Plaza de Mayo, de diciembre de lucha y de resistencia, diciembre de marcha de la resistencia. Tenemos acá nomás el sábado que viene, vamos a estar hablando mucho sobre eso. El programa que viene va a ser 20 de diciembre y vamos a estar hablando sobre esas jornadas del 19 y 20 de las que hemos hablado mucho, hemos conversado mucho, pero bueno, vamos a hacer algo especial en alusión a la fecha, porque las madres tuvieron un protagonismo muy grande, fueron una referencia sin lugar a dudas en ese momento, tuvieron una lectura muy clara en un momento en el que era difícil también tener una lectura clara sobre qué era lo que estaba ocurriendo en la Argentina, y ellas siempre muy centradas, interpretando el humor social, no pasándose de rosca tampoco con malinterpretar lo que estaba ocurriendo, y siempre siendo un ejemplo también y una referencia en un momento también de mucho desprestigio y de mucha dificultad para los partidos políticos tradicionales, digamos, construir liderazgo y legitimidad en ese escenario. Las madres fueron sin lugar a dudas un faro en ese contexto. Y bueno, y marchas de la resistencia también que decir, marchas que se hicieron incluso desde antes de que finalice la dictadura, y que se fueron haciendo sucesivamente, siempre por esta fecha, cerca del 10 de diciembre, con algunas excepciones. La movieron en su momento, por ejemplo, la última marcha de la resistencia, hasta que luego retomaran las marchas con Mauricio Macri, la última marcha de la resistencia, cuando decidieron cortarlas, dejar de hacerlas, porque entendían que el enemigo ya no estaba en la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno estaba Néstor Kirchner, y las madres comprendían que uno de sus hijos había llegado a la Casa de Gobiernos. Ahí ya no estaba el enemigo, no que había que dejar de resistir, no que había que dejar de luchar. De hecho, en ese mismo discurso en el que anuncia que se van a dejar de hacer las marchas, ella lo dice, y dice
el enemigo son las corporaciones, es el poder económico concentrado, pero bueno, esa marcha no se hizo en diciembre porque se postergó unas semanas para que coincida con los 1500 jueves. Se hizo en enero, si no me equivoco, fines de enero del 2006, coincidiendo con los 1500 jueves de marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Como decíamos recién también, ¿no? Esas marchas retornaron en el gobierno de Mauricio Macri. Uno creería, cuando uno ve cómo se dan esos gobiernos, ¿no? Muchas veces hay como siempre un primer periodo de gracia, de dejar que, dejemos gobernar o no alteremos el humor social, como demos gobernabilidad, siempre están esos discursos. No, la Madre de Plaza de Mayo no esperaron ni un día para hacer la primera marcha de la resistencia con el gobierno de Mauricio Macri, porque tenían muy claro que era lo que Macri venía a hacer, y la primera marcha de la resistencia luego de aquella de enero del 2006 fue el mismísimo 9 y 10 de diciembre de 2015. El 10 de diciembre de 2015, mientras Mauricio Macri estaba asumiendo la presidencia, las madres estaban ocupando la Plaza de Mayo con esta marcha de la resistencia, que después se fue repitiendo. Si no recuerdo mal, creo que se hizo otra por abril del 16, ahí cerca del 30 de abril, para los 39 años de las Madres de Plaza de Mayo, y bueno, y después otras en los sucesivos diciembres, siempre un mes tan cargado para nuestro pueblo, para la agenda política, pero sobre todo para las madres. Tenía también, ayer de hecho lo busqué, lo recorté, lo guardé y no lo traje porque dije, no, lo pasamos en un par de sábados, pero hay también un mensaje navideño de Eve que en uno de estos programas lo vamos a pasar, no lo trajimos para hoy. Y decíamos hace un rato, ¿no?, que estas marchas de los jueves no cortan nunca, y recordábamos que este año van a caer jueves tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero. Van a ser jueves, y las madres van a estar ahí como siempre, como no importa qué ocurra. Y en ese marco también recordar un año nuevo muy especial, porque fue ni más ni menos que el año nuevo de cambio de milenio. Y ellas organizaron una marcha de la resistencia desde el 30 de diciembre del 99 a las 18 horas, que duró 30 horas hasta las 00:00 del 1 de enero del año 2000, cuando se hizo la medianoche. Eve comenzó su discurso. Salían detrás suyo no solo los organizados por la Marcha de la Resistencia, sino los que tira la gente habitualmente, pero fue un gran efecto visual, decorativo para la Marcha de la Resistencia. Salían fuegos artificiales detrás de Eve mientras hablaba en ese discurso en el que recibía el nuevo milenio. Así que nada, estas reflexiones, estos recuerdos también sobre las madres y diciembre, no porque íbamos a hablar, igual lo vamos a hacer, y retomaremos el tema en el próximo programa, sobre la movilización también que tendrá lugar esta semana, el jueves que viene, convocada por la CGT para marchar contra la reforma laboral. Bajo la consigna marchamos contra la reforma laboral en defensa del trabajo de las argentinas y los argentinos. Desde las 15 horas se va a marchar a Plaza de Mayo, y bueno, íbamos a hablar sobre eso y sobre todo el contexto, pero nos quedará para el sábado que viene, y para seguir tratando de entender lo que pasa y organizando esta pueblada,
Así es, Chino, pero antes de irnos, a mí me gusta hablar de fútbol y para los futboleros y futboleras les voy a contar que este miércoles 10, además de todo lo que ya contamos que sucedió, se sorteó la temporada 2026 del fútbol profesional de la Argentina. La casa madre de nuestro fútbol, la AFA, dio a conocer los grupos de este torneo Apertura. Va a ser el mismo formato que este 2025, un torneo de 30 equipos dividido en 2 zonas de 15, donde la zona A va a contar con Platense, Defensa y Justicia, Central Córdoba, Lanús, Deportivo Riestra, Talleres, Boca, Estudiantes, Instituto, Gimnasia de Mendoza, uno de los nuevos equipos que han ascendido, San Lorenzo, Independiente, Newell's, Unión y Vélez, y la zona B va a contar con Argentinos, Aldo Civi, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas, Belgrano, River, Gimnasia, Estudiantes de Río Cuarto, otro equipo recién ascendido, Independiente, Rivadavia de Mendoza, Huracán, Racing, Rosario Central, Sarmiento y Tigre. También se sorteó la fecha interzonal, esa fecha donde los equipos de una zona se enfrentan a los de la otra zona, dando como bueno el partido a mirar. Boca Racing se van a estar enfrentando en la interzonal. En el caso del equipo de Liniers, de Vélez Sarsfield va a recibir a River, Barraca Platense, Talleres a Rosario Central, Sarmiento Estudiantes, Defensa y Justicia Belgrano, Argentinos a Lanús, Independiente Rivadavia de Mendoza a Independiente de Avellaneda, Unión Aldo Civi, Atlético Tucumán, Instituto, San Lorenzo, Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia versus Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba contra Tigre, Huracán, Deportivo Riestra y Newell's recibirá a Banfield en la fecha interzonal de este nuevo torneo de Apertura, que como decimos, mismo formato que 2025, 2 horas de 15 equipos que bueno, tendrán una fecha interzonal, donde, como ya sabemos, como se vio este año, el campeón de este torneo de Apertura recibirá un título, pero también lo habilitará a jugar una posible final con el campeón del torneo de Clausura, que va a ser el de fin de 2026, y también va a estar el título latente del campeón por tabla anual, es decir que ahora se abren 3 posibles campeones para nuestro torneo local, que eso va a después derivar a muchos partidos entre ellos por posibles otros trofeos, pero bueno, son las 3 disputas que se van a estar llevando adelante: campeón de la Apertura, Clausura y de la tabla anual, para poder ingresar a las copas internacionales y obviamente sumar estrella, como han hecho en este caso Platense en la Apertura, Rosario Central en la tabla anual, y veremos qué pasa hoy a las 21 horas con Estudiantes versus Racing, que van a estar jugando en el Madre de Ciudades en Santiago del Estero desde las 9 de la noche, buscando coronarse con el torneo Clausura y obviamente garantizar su paso a la Libertadores. En el caso de Estudiantes no está clasificado a ninguna copa. En el caso de Racing ya tiene asegurada la Sudamericana, pero de salir campeón jugaría la Copa Libertadores, lo cual haría que Independiente juegue la Copa Sudamericana. Así que bueno, muchos hinchas del rojo también van a estar prendidos al partido de la academia. Y siendo las 8:50 y 10 segundos, nos toca agradecer y saludarlos, así que bueno, nos encontramos el sábado que viene y los dejo en la voz de Priscila para los agradecimientos. Como siempre, agradecemos a quienes hacen que todo esto sea posible: a Gustavo Hoffman en la operación técnica, a Alan Martínez en la operación de cámara, a Kevin Lobruno y Joaquín Benítez en la producción de este programa, y les dejamos con Triunvirato Ambiental de 8:50 a 9 de la mañana para seguir viéndonos el sábado que viene y hacer más Pueblada. Preparémonos, hagamos en cada plaza, en cada esquina, en nuestras casas, hablemos con los amigos, con los familiares, expliquémosles lo que pasa. AM530